Muchísimas gracias por asistir a la primera sesión del Zoom-Matter. Igual que el semestre pasado, tuvimos la fortuna de que Vinicio aceptara ser el primer conferencista, y esta vez escogió como tema, no escogió como tema, nos dio como 3 temas a escoger y yo escogí Entonces, nos va a hablar acerca de grupos de simetría de los mosaicos de la Alhambra. Pues ya, adelante. Bueno, pues les voy a contar, digamos, una historia en la que pues ha habido discusiones en la matemática. Entonces, a veces estamos acostumbrados leyendo los libros de historia de que Euler dijo algo del infinito, que Weierstrass dijo otra cosa, que Kant dijo otra cosa, digamos, cómo se peleaban en aquellas épocas. Pero, pues de alguna forma, no es solo del pasado, todavía hay cuestiones que siguen debatibles. Entonces, bueno, este es un ejemplo porque me parece bonito de dar a conocer. Entonces, ¿cuál es el plan que traigo? Un primer pedacito tendría que ver con un poco de matemáticas, refiriéndose a ciertos conceptos de isometrías y de grupos. Y en particular está la cuestión de qué grupos de simetría hay en los mosaicos de la Alhambra. Entonces lo que digo es que ha habido muchas respuestas a esa pregunta. Estos que voy a ir mencionando no es exhaustiva la lista, pero es, digamos, representativa, o son los que han influido más, digamos, dentro de lo que yo estuve buscando. Una primera respuesta fue de Edith Müller, que en 1944 estuvo investigando los mosaicos de la Alhambra desde el punto de vista matemático. Un segundo aporte lo hicieron Brancuis, Denker, Grunbaum y Schäfer, y ellos encontraron otros 13 de los 17 grupos cristalográficos, los encontraron ahí. Más tarde, al año siguiente, Rafael Pérez Gómez publicó un artículo donde dijo: ya encontré los otros 4 de los 17 que faltaban, ya encontré los otros 4. Y se publicó su artículo. Ese mismo año, José María Montesinos, otro matemático muy destacado, elaboró un libro, y dentro de su libro, aunque el tema de su libro es otro, que son variedades, digamos como una cereza del pastel, podría decirse, un extra, puso fotografías de los mosaicos de la Alhambra y dijo: aquí están las fotos y hay una de cada grupo. Y eso fue impresionante, porque, digamos, ya casi todo el mundo decía: ay, ya quedó saltada. Pero Grunbaum pues la cuestionó, dijo: no, yo creo que no es así, y publicó un artículo diciendo los argumentos por los cuales él pensaba que no era así. Y eso vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. Por otra parte, un poco después, los autores Blanco y Harris le respondieron, y bueno, una de las objeciones que planteaba Grunbaum era la cuestión de los colores. Él decía: debemos ser sistemáticos, o en todos contamos en cuenta los colores o no los tomamos en cuenta. Además de que hay más de una forma de tomarlos en cuenta. Pero lo que decía es que no era lo mejor en unos ejemplos tomar en cuenta los colores y en otros no. Que había que poner un criterio: los aceptamos o no los aceptamos, y si los aceptamos van todos estos, y si no los aceptamos van todos estos. E incluso hay muchas formas de incluir los colores. De hecho, algo de lo más rescatable no es solo la objeción, sino las nuevas preguntas y nuevas posibilidades, porque los 17 grupos están definidos con las puras isometrías, no toman en cuenta los colores. Y se pueden tomar en cuenta los colores, y aparte en las obras de arte hay una especie de entrelazados. Esos también se pueden tomar en cuenta y abren como otra, tanto en grupos como en variedades, podrían entrar otras perspectivas. Pero bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces primero algunas definiciones. Bueno, una isometría es una función que preserva las distancias. Ahorita estamos de plano, las más sencillas.
hay 4 tipos de isometrías: hay reflexiones, traslaciones, rotaciones y pasos. Un paso es, tomas una línea, haces una traslación en esa línea y luego reflejas con respecto a la misma línea. El nombre del paso es, por ejemplo, si pusieras una huella de un pie y se caminara, las huellas que va dejando el pie seguirían ese tipo de transformación. Se traslada y se refleja, se traslada y se refleja. De ahí el nombre del paso. Bueno, todas ellas se pueden ver de esta forma especial, que es, pues son transformaciones lineales. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que ya la mayoría sabe esta definición de grupo. Digamos, hay neutro, hay inverso, hay composición. Un primer ejemplo podría ser, por ejemplo, tomemos el triángulo equilátero. ¿Qué pasa en el triángulo equilátero? Pues tiene 3 rotaciones, también tiene 3 reflexiones, y las composiciones unas con otras y la transformación e identidad, esos son los elementos de ese grupo de simetrías. Simetrías que van a ser isometrías que llevan la figura en ella misma. En el caso de los mosaicos, que llevan todo el mosaico en el mismo. Bueno, teselaciones. Una teselación es una descomposición del plano en piezas. Las piezas les vamos a llamar teselas. La unión debe cubrir todo el plano, no se deben de intersectar en sus interiores, como sean como discos, rectángulos, como en un rompecabezas, por poner una imagen. El grupo de simetrías en una teselación consiste de las isometrías, en las cuales llevan todo el mosaico en todo el mosaico, que cada pieza va a otra pieza y demás. Bueno, dentro de las teselaciones podría ser que incluyan traslaciones, podría ser que no. Si incluyen traslaciones en 2 direcciones independientes, se dice que es periódica. Y los grupos de simetría de las teselaciones periódicas se llaman grupos cristalográficos del plano. También se llaman grupos de simetría de los mosaicos. Con uno y otro nombre se conoce a ambos. Ahora, como dentro de todos estos grupos, algo que van a tener en común es que todos van a tener traslaciones. Unos tendrán otras transformaciones, otras isometrías además de las traslaciones, pero otros solamente tendrán traslaciones. Entonces, si agarramos un punto y le aplicamos todas las traslaciones del grupo de isometrías, pues se genera una retícula de puntos. Un geoplano, si se quiere pensar así. Entonces hay los diferentes esquemas de órbitas de un mismo punto. Luego, ya teniendo el mosaico, ¿cómo identificar el grupo de simetrías? Hay algoritmos donde dicen, fíjate si hay una reflexión, fíjate si no hay reflexiones, fíjate si hay rotación, de cuántos grados es la rotación. Pero una de las maneras más sencillas de identificarlo es tener una carta de identificación en la cual podemos identificar, a ver, si hay puntos, por ejemplo, que admiten que sean centros de rotaciones de orden 3, podemos fijarnos en las traslaciones de esos puntos. Y va generando una retícula de puntos utilizando los centros de rotaciones. Podemos ir marcando con ciertas líneas. Por ejemplo, esta línea con 2 rayitas indica que allí sería una línea de reflexión. Si le ponemos la línea punteada, está indicando que es una eje de paso, o sea, que es una reflexión junto con deslizamiento. Entonces, fijándose en el mosaico que tengamos, podemos ver si hay líneas de reflexión, si hay ejes de paso, si hay centros de rotación, de qué grados, y deben volar con alguno como estos. Esa es una forma, digamos, más visual de identificar el grupo. Entonces, este fue el que tomé como referencia para lo que estaba
para el análisis de las fotos y los argumentos que iban diciendo. Bueno, entonces ahora sí, primer acercamiento. Bueno, la tesis de Erich Müller no la pude conseguir, pero bueno, creo que no es tan grave. La mayoría de la polémica es más reciente. Entonces, en el primero de esos artículos que les mencionaba al principio, muestran este mosaico. Y una pregunta es, ¿cuál es el grupo de simetrías de ese mosaico? Entonces, resulta que dan dos respuestas. Dice, si tomamos en cuenta los colores o si no tomamos en cuenta los colores. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta los colores, esta región que está aquí entre 4 líneas rojas es un cuadrado que si trasladamos se va repitiendo la figura. Este sería una región como las del mapa de hace rato. Y estas líneas que puse aquí punteadas vendrían a ser eje de paso. Sí, porque por ejemplo, este que está en verde se traslada y se refleja y queda del otro lado, se traslada y se refleja, queda del otro lado, y se van viendo los pasos. Entonces, tiene ejes de paso, tiene ejes de reflexión. Bueno, eso ya se sabía que el grupo es PMM, pero digamos aquí lo estamos como comprobando visualmente. ¿Qué otra vez? Si así, y una segunda respuesta es, ¿qué pasa si no vemos los colores y los consideramos sin distinguir que había verdes y cafés y demás? Bueno, en este caso, el grupo, una pieza que quedaría representando todo sería la que está igual ahora entre las líneas rojas. Esa pieza también la podemos ir copiando bajo traslaciones. Ahorita se admiten estos dos vendrían a ser ejes de paso. Y bueno, el grupo sería 4PG. No sé si quieren que comparemos con la carta de identificación que realmente sean estos o si seguimos como para dar el panorama. El panorama. Bueno, ¿qué más? Una primera pregunta es, bueno, ¿cuáles grupos de simetría estamos buscando? Estamos buscando simetrías que preserven los colores o simetrías que sin importar los colores, cuáles simetrías vamos a tomar en cuenta. Pero hay una tercera posibilidad que es considerar no puras isometrías, sino como si fueran, por decirlo así, combinación de isometría con permutación de colores. O sea que se hace la traslación y que digamos, si fueran los tres colores café, verde y negro y blanco, que se haga una permutación de los colores. Y si esa combinación de la traslación y la permutación de los colores preserva el mosaico, ese se considere un elemento, eso también puede ser un grupo, esa combinación. O sea, esas transformaciones ya no sería de R2 en R2, sino de un R2 con colores a un R2 con colores. Cambia el dominio, cambian las funciones, cambian los grupos. Ya no serían los grupos 17 que han sido muy estudiados, son otros grupos. Y lo que mencionaba Grumman en 1986 era que según cuántos colores incluyamos es cuántos grupos de este tipo va a haber. Y va creciendo, ya no son solo 17, ya crece bastante más si consideramos los colores. Bueno, pero no solo los colores hacen más bonito o más complicado el problema. También hay la cuestión de los entrelazados. Y dice, bueno, veamos por ejemplo este ejemplo, aquí están unos polígonos entrelazados. Entonces podemos preguntarnos que las isometrías preceden el entrelazado o que permiten los colores, etc. Y ahí se abre otra pregunta. Veamos un poquito más. Otro ejemplo
este no es exactamente del alambre, pero también es otro entrelazado. Yo creo que ese vio también estos entrelazados porque, bueno, esa después la vemos, pero ahorita, digamos que una pregunta es, a la hora de estudiar los patrones geométricos, incluir los enlaces y los colores amplía el horizonte, digamos, de la cuestión matemática. Entonces esa es como una pregunta que, pues, que se puede seguir investigando. Ahora, se plantea un ejemplo más sencillo que el de los octágonos. Digamos, son puros cuadrados. Entonces, si consideramos rotaciones y traslaciones y demás, se puede ver que en este caso el grupo sería de P4. O sea que admitiría, por ejemplo, alrededor del centro de uno de los cuadrados una rotación de 90 grados. También admite traslaciones. En este caso no podría haber reflexiones porque de un lado está arriba y del otro lado está abajo del entrelazado, digamos. Eso impide algunas simetrías, cambia la cuestión de las simetrías. Ahora, si en el mismo ejemplo del entrelazado lo olvidamos el entrelazado y lo consideramos todo encimado, el grupo de simetrías sería otro. Aquí ya tendríamos reflexiones, eso cambia el grupo de simetrías. Ahora hay una tercera, así como en los colores había. Primera opción, la de considerar isometrías ignorando los colores, simplemente que quede una pieza encima de otra. Segunda opción, isometría que lleve una pieza con un color en otra pieza con la misma forma y color. Y tercera opción, isometría que cuando cambia de posición la pieza también la cambia de color. Bueno, lo mismo se puede plantear para el entrelazado, que cambie la pieza de posición, que cambie la pieza de posición y de entrelazado, digamos, y que, digamos, que lo que estaba arriba quede abajo y lo que estaba abajo quede arriba. Y también se puede hacer que se puede hacer ignorando o no ignorando el entrelazado. Entonces, según consideremos el entrelazado o no lo consideremos, en este caso había reflexiones, en este caso no había reflexiones. Entonces eso va variando cuál es el grupo de simetrías que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué más? ¿Y qué sucede en los ejemplos que estaba viendo Bruno? Pues no solo están, digamos, hay ejemplos donde se combinan los enlaces y los colores. Entonces allí, ¿cuál es el grupo que vamos a estudiar? Que envía las piezas en las piezas ignorando colores y encimados, o considerando los colores o no considerando, y cómo los consideramos, y lo mismo los entrelazados. Bueno, pero aunque esas ideas como que abren el campo de cuáles grupos vamos a estudiar, lo que generó ruido fue que dijo, pues ahí no están, yo no encontré todas, ahí faltan 4. Y eso fue lo que le contestaron. Rafael Pérez Gómez, al año siguiente, publicó un artículo donde dice, pues yo encontré los 4 grupos que no encontró Bruno. Y ahí va. Entonces, va dando ejemplos de cada uno. Entonces, para el grupo P2 que tiene rotaciones de 180 grados, además de las traslaciones, muestra un ejemplo. Y nos dice hasta cuál es el número de la pieza que está en el museo. Luego dice, bueno, admite, digamos, para identificar el grupo, dice, estos serán los semigiros. Dice, ¿por qué no salió de orden 4? En este caso él está tomando en cuenta el entrelazado. No tiene eje de reflexión, también por el mismo entrelazado. Entonces dice, si consideramos el entrelazado, esto sale con el grupo que tiene rotaciones de 180 grados, pero no tiene bueno, ese es uno de los grupos que no se habían encontrado. Luego continúa. Bueno, aquí
digamos, aquí yo les amplié el dibujo y le puse las marcas de líneas de, bueno, una región, en este caso cuadrada, cuyas traslaciones van tapizando todo el mosaico. Y en este caso, pues el mismo centro sería, de esa región cuadrada, sería un centro de reflexión que lleva el cuadrado, digo, la rotación de 180 grados que lleva el cuadrado en el mismo. Digamos, eso como para ir comprobando con la carta de identificación que les mencionaba hace rato, que esos 17 grupos están identificados de una forma es, en este caso el grupo P2 que tiene en el centro un punto de rotación de 180 grados. Hay una mecánica, o sea, ¿de dónde salen los nombres? Bueno, digamos aquí no, están un poco pequeños, pero por ejemplo, si tiene un número 2, indica rotación de orden 2, que es 180 grados. ¿Y la P? La P, digamos, ese sí no me sé exactamente el nombre, el origen de la P, pero bueno, si tiene M viene de mirror, que es que hay reflexiones, y G tiene que ver con glide, que quiere decir la isometría de paso, que refleja y traslada. Digamos, son abreviaciones, en realidad es más fácil verlo o con los elementos que generan el grupo, o viendo, digamos, teniendo ahí como en un breve panorama, teniendo todos los elementos, todas las reflexiones que tienen, todas las isometrías de paso, todas las rotaciones que tengan, que no son muchas, digamos, encaja en una de esas posibilidades. Muy bien, muchas gracias. Bueno, regresando. Oye, Vini, ¿no le podrías ocultar la ventanita de abajo? Es que como que luego estorba, no en todas, pero... Sí, ya, perdón. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? En que Rafael Pérez Gómez dice, yo encontré los 4 faltantes. Entonces, el grupo P2, aquí da un ejemplo, comprobamos que sí era el grupo P2. Luego dice dice en este mosaico el grupo es PGG. Y en este caso, digamos, si lo vemos en el esquema de las piezas que podemos copiar identificando cuáles ejes de reflexión y cuáles ejes de isometría de paso, bueno, en este caso en rojo están punteadas, bueno, ¿cómo se llama aquí? En azul están punteadas los ejes de paso, que es trasladar y reflejar. Y tienen los dos sentidos, y una región que completa y se va trasladando es la que está encerrada en el rectángulo. Es un ejemplo de una región que si vamos copiando se va cubriendo todo. Bueno, tiene estas características que ayudan a identificar cuál es el grupo de reflexiones, digo, de isometrías. Luego da otro ejemplo. En este ejemplo da otro grupo de simetrías. En este caso también está considerando en cuenta los colores. De hecho, gracias a los colores ahí se eliminan los semigiros, que son las rotaciones de 180 grados. También se eliminan los pasos verticales que habría tenido si no considerábamos los colores. Bueno, entonces, y dice, y de los 4, solamente faltaba uno en lo que él estaba diciendo. Dice, pues un grupo que tiene este grupo de simetrías es esta especie de panal de triángulos, donde unos triángulos están coloreados de negro y otros en blanco. Entonces, gracias a que están coloreados unos de negro y otros de blanco, eso hace que sea este grupo de simetrías, el que estaba faltando. Pero de ese no mostró la foto. Dice, nada más mostró el mosaico y dijo que esa pieza era parte de una silla. Y digamos que, pues señaló su existencia. Que sí existe, pero digamos, vamos a ver un poco más. Luego viene Montesinos. Montesinos, como les decía, su libro es muy bonito, es realmente muy recomendable. Y en una parte, como un anexo, como un apéndice, vienen las fotos.
Entonces, pone como 19 fotos y en cada una, y bueno, aparte de las fotos vienen notas. En las notas viene indicado cuál es el grupo de simetrías y aparte cuál es, en qué parte del museo o en qué salón del museo lo encontró esa pieza. O sea, viene dicho, esta foto lo tomé en este lugar y su grupo de simetrías es este. Ahora, la notación que él utiliza es más pensando en validades, como pues, es el tema de su libro. T indica el toro, K indica, ¿qué quieren que indique K? ¿Botella de Klein? Ah, ¿qué será? Un anillo. O sea que si agarramos el plano e identificamos un punto con todas las imágenes de todas las isometrías que tiene ese grupo, y al te fijas en el espacio cociente, queda una superficie como una de esas. Entonces, la notación que utilizó se refiere a eso, porque está pensando en las variables. Después de poner las fotos voy a poner esa parte, porque además me parece también que es muy ilustrativa. E incluso hasta podemos tratar de comentar por qué quedan esas, o algunas esas, por lo menos, para ampliar el panorama. Bueno, aunque, por ejemplo, en algunos de los casos, como por ejemplo en esta que está en medio, pues está deteriorada. Y entonces, aunque esté en la foto, pues yo no tuve la vista tan buena como para decir, es claro que el grupo de simetrías de esa segunda foto era el de la botella de Klein. O sea, la evidencia no es tan clara, digamos, no es tan evidente. Es como cuando está el juicio y sacan la foto y dicen, ahí está el asesino. Pero pues está toda borrosa, entonces, bueno, se le puede dar el margen de la duda, digamos. Podemos dudar si la foto no es tan clara. Luego, pone otras fotos. Otras más. Por ejemplo, en este caso, en la foto número 10, él mismo puso más notas. O sea, además en las notas puso comentarios a las mismas notas. No las puse todas para no hacerlo demasiado extenso, pero en algunas de ellas, como que eran ilustrativas de lo que estaba, de las dificultades concretas a la hora de fijarse en la obra artística. Entonces, por ejemplo, dice, la foto esta 10. ¿Cómo la clasificamos? ¿Como si estuviera a colores o como si esté en blanco y negro o ignorando completamente todo color? Dice, pues si consideramos los colores en sentido estricto, como de una parte, pues ya perdería demasiadas simetrías. Ya no sería tan, siendo estrictos, ya no tendría el grupo de simetrías que a simple vista podría tener. Entonces dice, consideremos solo en blanco y negro. Y él ya dijo, el grupo sería este. Y dice, pero si esto no les convence, vamos a dar otra en una foto más adelante, una foto 18. En principio iban a ser 17 fotos, una por cada grupo. Pero dice, bueno, en esta, considerando que pudiera haber polémica por los colores, voy a dar una foto adicional. Y lo hizo. Bueno, en este caso, en la 11, viene es otra pintura, pero tampoco es tan claro cuál es el patrón geométrico. Desgraciadamente, la foto no es tan evidente. Entonces, continuamos. Luego, viene esta. Esta es la foto de número 12. Es la que tiene adentro los triangulitos. Esa es una de las patrones que tienen los triángulos. Adentro de los pétalos. Pues aquí apenas sí se ve, pero bueno, sí están ahí los triangulitos. Luego continúa y, por ejemplo, foto 18. Por ejemplo, hace rato decíamos, en la foto número 10, la que está ahí en medio, si tomamos en cuenta estrictamente los colores, se pierden simetrías. Pero es una donde queda en blanco y negro. Hay una pieza que estaba solita esa pieza, y dice, en esta pieza, si lo tomamos en cuenta, ahí ya quedan
ya no hay problema con la cuestión de los colores. Adicionalmente, puso otras más relacionadas también con ellos. Por ejemplo, esta, la 19, la última, en esa, adentro también están en pequeño los triangulitos. Ahí también aparecen en pequeño los triangulitos. Y bueno, una de ellas, dice, la que estaba la pieza, la foto 18, dice, lo voy a reproducir un poquito más. Bueno, a grandes rasgos, eso es sobre las fotos que publicó Montesinos. Ahora, un poquito sobre las superficies y los grupos. Si el grupo es que tiene solamente las traslaciones, el cociente va a quedar el todo. Si además de las traslaciones hay este eje de paso, aquí le va a salir la botella de caña. Sí, bueno, entonces el anillo sale de digamos, como teniéndole un ejemplo de un patrón geométrico, va poniendo cada una de las superficies que se le pueden ir asociando. Claro que una pregunta podría ser, a ver, bueno, empezamos acá. Otros grupos dan ejemplos, en este caso a esferas con ciertos puntos, con piquitos. Y bueno, van poniéndose ejemplos de todos esos grupos. Uno de estos es el de los triángulos bicolores, digamos. Los hexágonos. Bueno, entonces, después de que salió eso publicado, pues en las reseñas decía, pues ya quedó saldada la discusión, pues ya publicó las sentencias. Pero entonces ahí otra vez le contesta. Oye, viene una pregunta en la anterior. Eso es que tiene como el triángulo del lado izquierdo tiene como un circulito. ¿Eso es una superficie con picos o qué es eso? Sí, digamos aquí indica 3, 2 y 6, digamos, sí, de alguna forma es con puntos especiales. Esos son orbifold de los que decía. Exactamente, son las orbifold. No sé cómo se dicen en español, pero en el trabajo de Houston y en el mismo de Montesinos, ahí se pueden estudiar esas superficies y variedades tridimensionales. Por variedad. Solo que pueden tener puntos especiales. Bueno, regresando. Pone una analogía. Es como contar los grupos de simetría, es como contar los árboles de un bosque. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué clasificación vamos a usar, qué vamos a considerar un árbol, a partir de qué tamaño lo consideramos, cómo proceder si algunos pues son, digamos, como zombies, o sea que ya está muerto pero también sigue en pie. ¿Qué hacer en ese caso? En cierta proporción guardada en México es como la polémica en México, ¿cuántos pobres hay? El INEGI tiene una definición de pobre y cuenta un número. El Coneval tiene otra definición de pobre, cuenta otro número. Entonces es importante contar con una definición para que digas el número es este. Entonces dice, primero definamos qué grupos de simetrías vamos a contar, si van a considerar los colores, si no los van a considerar. Esa es como su analogía. El segundo se refiere, digamos, como en este caso al tamaño. O sea, digamos, puede ser un pedacito, tiene que ser todo, toda la pieza completa, para decir, solo nos fijamos en el pedacito de los triángulos o nos fijamos todo completo. El otro, pues la analogía es como con las piezas deterioradas. Si ya es como una especie de fósil, reconstruir cómo era el viviente es más difícil, digamos, o en todo caso hay margen de error. Bueno, entonces, dice, tan solo considerando con los colores hay tres opciones: que ignoren los colores, que preserven forma y color, o que intercambien posición y color. Ahora,
sobre el tamaño, dice, por ejemplo, en una de las piezas sí están los triángulos, pero si lo ves a una escala un poquito más grande, ya hay cuadrados. Entonces no es lo mismo el grupo que sale si consideras exclusivamente la porción que tiene los triángulos a que si consideras la porción que tiene los cuadrados. Incluso en esta de acá, por ejemplo, en esta de aquí, no sé también, pero aquí están los triángulos, pero por ejemplo, hay estas otras porciones. Entonces, a una escala más grande, digamos, sale otro grupo de simetrías. Entonces, y por ejemplo, en este mismo de acá, esta es la que tiene los triángulos y los cuadrados. Me falta, podemos tratar de hacerle un zoom si se quiere, pero a ese tipo de piezas se refiere. En cierto sentido, la cuestión del tamaño, pues que cuando le contestan después, él dice algo así como, pues debemos tomar en cuenta el tamaño, la extensión de la pieza. Ellas dicen, pues no, un patrón geométrico, pues si es chiquito o si es grande, es un patrón geométrico. Por decirlo en español, en el mexicano se diría, ellas respondieron, el tamaño no importa. ¿Pero qué está diciendo Grumman? Grumman me está diciendo, a ver, según o sea, ¿de qué tamaño quieres la pieza? Si le pones una extensión elegida a tu gusto, puede ser este grupo, puede ser este otro grupo, puede ser otro grupo, puede ser casi el que quieras. Y entonces ya no hay criterio de verdad para decir, es esta la respuesta. Entonces, digamos, como que en el contexto hay que verlo globalmente. Al menos esa es la posición de él. Bueno, la cuestión después, dijeron ellas, sobre el color, sobre la presión del color, vamos a tomarle en cuenta. Y vamos a hacer un recuento ahora, en todos vamos a tomar en cuenta los colores. Y fueron grupo por grupo diciendo, aquí está la foto del grupo en cuestión. O del mosaico en cuestión. En esta, lo que dijeron fue, bueno, esta sí está determinada, pero ponemos adjunta una imagen de cuál sería el patrón geométrico. Y entonces ese ya sería un poco más claro la cuestión de las simetrías. Otro más. Por ejemplo, en este caso, en esta fuente, se fijan lo que está en las paredes, y aquí está, digamos, una especie de zigzag, y el patrón geométrico ya puesto para fines del análisis matemático, ya quedaría como el que está en blanco y negro. Otro es, en este caso, en la parte del piso está uno de estos mosaicos donde se van como alternando. Se podría ver un poco así. Otro es este está en una parte más pequeña, pero bueno, acercándose esta especie como de mantarrayas. Grupo que tiene rotaciones, hacen 4. Rotaciones y flexiones. Digamos, aquí igual por eso digamos que aquí están como en hileras, por ejemplo, aquí va verde, aquí va negro, aquí otra vez va verde. Entonces, en este caso, pues dijeron es el grupo P4G, pero para que sea el grupo P4G la están viendo solo a dos colores, en blanco y negro. Y el mosaico estricto, pues ese muestra solo dos colores. Luego, toman la misma pieza que habíamos dicho hace rato. Luego ellas, aparte de esta foto de los pétalos, ponen un acercamiento al pétalo. Y entonces ahí se ven un poquito mejor el esquema triangular. Bueno, otro de los dibujos, digamos, este está en el
en la bóveda, digamos, para facilitar de identificar el grupo, como que se reconstruyó el patrón aparte. ¿Qué más? Continuamos con estos. Y entonces, en resumen de todo esto que hemos platicado, ¿cuáles son los grupos de simetría? Bueno, desde un punto de vista, digamos, de método, precisemos si tomamos en cuenta los colores o no. Y en caso de que sí, ¿cómo? Si tomamos en cuenta los entrelazados o no. Y si se debe tomar en cuenta globalmente el patrón geométrico o solamente una parte, incluso en este mismo de acá. En este de los pétalos, esta especie de fuente azulita se va repitiendo, se va trasladando. Digamos, ahí como que se comprueba que depende a qué escala la tomemos, cuál va a ser el grupo de simetrías que va a tener. Bueno, entonces, en cierto sentido, ¿cómo queda? De alguna forma depende del criterio o depende de los ojos con los que lo veamos. Si decimos, bueno, vamos a hacer no muy cuadrados, vamos a tener criterio flexible y aunque tenga una de un color, la vemos como si fuera blanco y negro. Y, si somos así de visión flexible, pues estarán todos. Ahora, si somos un poco más rigurosos, entraría, por ejemplo, la cuestión de, digamos, si tomáramos partido por lo de los colores, pues ¿qué pasaría? Digamos, en principio casi la respuesta, por ejemplo, que dieron ellas dos, blanco y gris, pues prácticamente contendría ya con todos los colores, pero ¿qué estaría pendiente? Por ejemplo, la cuestión de la extensión de la pieza. Esta es la de los triangulitos en el pétalo, pues ya no está bien. Ahora, podría uno preguntarse, bueno, ¿y cuál es la relevancia? ¿Qué importa si están o no están? Para que sean bonitos, no tienen que estar todos los grupos de simetría, igual son bonitos. Como una persona puede ser bella sin que sea absolutamente simétrica. Tendría que ser una esfera, ¿no? ¿Por qué asociar la perfección a la simetría absoluta? Pues no van a ser más feos por el hecho de que no tengan todas las simetrías. Siguen siendo bonitos y siguen siendo brillosos. No, y entonces, ¿cómo cuestionan el trabajo de José María Montesinos? Bueno, Euler también dijo algo del infinito que si lo vemos con la óptica actual, pues sería cuestionable. ¿Y eso ningunea a Euler? Pues no, claro que su aporte a las matemáticas fue muy bueno y fue muy grande y deberemos seguir aprendiendo de él. Pues lo mismo de Montesinos. ¿Qué tiene que en su libro haya cometido ese pequeño detalle? Bueno, distingamos de él que retomamos y de él que no copiamos. Yo digo, todo lo demás retomámoslo. Y de esta parte, bueno, simplemente seamos conscientes. Bueno, yo diría, si tomáramos partido con Grumman, entonces, bueno, eso no haría menos todo el aporte de Montesinos a la matemática. Sigue siendo un aporte muy bueno. Y en cierto sentido, pues es como cuando un alumno le hace ver un error al maestro en una clase. Eso no hace que el alumno ya esté al mismo nivel de experiencia y de sabiduría que el maestro. Pero sí se puede equivocar y sí le puede señalar un error. Eso mismo está pasando aquí, en cierta manera, toda proporción guardada. Bueno, y lo que digo es, esta idea del rigor y de la flexibilidad en cuanto a modificar las afirmaciones, ¿sí? Esta idea de que yo dije tal cosa, tiene que ser esa cosa porque yo ya lo dije y no puedo quedar mal, no puedo equivocarme. No, flexibilidad significa que tú una afirmación que hiciste puedes reconocer que está mal y modificar tu idea y seguir avanzando. En cierto sentido, un obstáculo en la solución de problemas es seguir una estrategia y aunque esté fallando, seguir siempre la misma. No, tienes que ser flexible y que cambiar de concepto, de estrategia o de idea para seguir avanzando. O sea, en cierto sentido, esa idea del rigor y de la flexibilidad es algo que debemos seguir cultivando todos.
desde los matemáticos chiquitos hasta los matemáticos grandes, como he tratado de comentarles. Y bueno, pues en realidad en cuanto a lo que, digamos, al resumen de esa polémica, este sería el resumen que yo presentaría. Ahora, podemos dar un huequito a preguntas o a comentarios, o también conseguimos un video que también se hizo sobre la Alhambra, que lo publicó la editorial Springer, que está muy bueno, muy bonito, muy didáctico. Si quieren lo pasamos, o si quieren pasamos a preguntas, o bueno, no sé. Tomamos voto. Yo voto por película. Ya. Bueno. Entonces, No, como para que sería más. Sí, muy bien. ¿Listos? Luces, por favor. Cámara. Acción. ¿Sí tiene el sonido? Es que otra película. Nos falló el equipo de sonido, pero Sí, se oía música y narración. ¿Sí están prendidas las luces? sí, eso sí. Sí están prendidas ambas. ¿Y el volumen en la bocina? Estaba todo. Pero bueno, a mí me lo sacó de una caja vieja de cartón, así Hay una parte donde, digamos, nos van presentando parte de las imágenes y hay otra parte donde muestran propiamente los grupos de algunas de las piezas. entonces el video es sobre simetría. Sí, es arabescos y simetrías. Sí, Y lo descargas. ¿Se puede conseguir en la Biblia? bueno, lo consiguió Rubén en el taller de matemáticas. Ahí lo tiene. Entonces lo puedo ir a verlo y escucharlo. Sí, creo que descargarlo, sí. Ya. Una primera parte va a hablar de las isometrías, que se preservan las distancias, que se preservan los ángulos. Ahí está, voy a trasladar.
y reflejar. Bueno, haciendo énfasis en grupos, lo que decían era que la composición de dos traslaciones era otra traslación. Respondiendo a eso. Ahí está diciendo que la composición de dos reflexiones va a dar una rotación. Aquí hay inverso. Otra vez enfatizando en el grupo, que es una rotación y la inversa. Como que es asociativo, para que se vea. Comenta que no solo hay grupos de isometrías, hay grupos de otras transformaciones geométricas. Unos son los somatesis, otros son transformaciones afines, que son lineales en traslaciones, pero pueden aproximarse a distancia de miembros. Y que dan lugar a otros grupos.
el nombre de grupo cristalográfico viene por analogía a los grupos cristalográficos tridimensionales. ¿Cómo sale el toro? Como le intentaron todo, reconstruir ya su mosaico. Es un centro de una rotación de 70 grados, centro de rotación de 120 grados, centro de rotación de 180 grados. Estoy identificando centros de rotación en ese mosaico. Significa que hay una matriz de puntos según unos y otros colores. Que hay reflexiones. En ese no hay reflexión. Eso dice que es grupo 13. ¿Se acabó? Entonces, ¿qué era la P? ¿Perdón? ¿Qué era la P? No recuerdo pero bueno. Que había, por ejemplo, rotaciones, reflexiones. Rotaciones R, ¿no? Había R por ahí. No, aquí, en esa forma de escribir la rotación se usa el número que indica orden de la rotación, de rotaciones que están presentes. Se utiliza la M para indicar que hay reflexiones. Una diferencia que pone es, bueno, se utiliza la G para indicar que hay ejes de paso, o sea, isometrías de paso. Hay C y hay P. El P usualmente es como prácticamente la pieza solamente trasladada y la C como considerando los centros de la pieza que está trasladando. Pero bueno, en realidad esa notación está más reflejada como hacia la cristalografía, hacia las matemáticas. Ya no se usa tanto, se está usando más la relacionada con las variedades. E incluso ya no se utiliza la de las letras que usualmente sino se está usando otra que utilizó Conway, donde pone asteriscos y otra forma de representar. En cierto sentido, es mejor como ver ya propiamente el grupo, cuáles son los elementos que están presentes y ya se puede identificar con más facilidad. Leerlo y oírlo, ¿no? Pueden conseguir las referencias matemáticas con Rubén. Y no sé si alguno de ustedes tenga comentario o alguna pregunta para el inicio.
Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Vinicio, por haber aceptado la plática. Y a todos